Buen día a todos, mi nombre es Daniel Núñez, soy el gerente de operaciones de Mercado Electrónico de Gas, también conocido por la sigla MEXA. Les agradezco la presencia a todos los que se han unido a este evento y también quiero agradecer y contarles que para nosotros es un placer tener a Cecilia Garibotti, subsecretaria de Planeamiento Energético, para que nos ilustre sobre el tema del día de hoy. Cecilia es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de San Andrés y es magíster en Derecho de la Universidad de Stanford. No los entretengo más, le doy paso a Cecilia para que nos cuente lo que tiene para decirnos. Bueno, muchas gracias Daniel por la invitación, muchas gracias a toda la gente que se está conectando y saludando por el chat. La verdad que desde la Secretaría de Energía es un placer poder tener esta oportunidad para intercambiar con ustedes lo que están siendo los pilares de la agenda de transición energética que se está desarrollando. Como muchos saben, en el último tiempo publicamos, además de haber enviado al Congreso el proyecto de ley de eficiencia energética, el proyecto de ley de GNL, de desarrollo de hidrógeno bajo en emisiones, que en lo que se refiere a GNL y a hidrógeno, esto fue presentado hace algunas semanas por Griselda también en MEXA. Estamos trabajando en el plan, se hizo una primera presentación del plan de transición energética que se aprobó por resolución a 2030 y de los lineamientos a 2050. En este contexto estamos trabajando muchos aspectos de la agenda de transición y es siempre muy bueno poder presentárselo a gente de la industria, y en particular, decimos con Daniel antes que MEXA es un muy buen foro, por lo que significa para nosotros el gas natural dentro de la transición. Entiendo que se escucha bien, pero no veo nada en el chat, si no me avisan, pero hay una parte donde parecería que se me cortó la transmisión, Daniel. No sé si me escuchas bien. Perfecto, bueno, gracias ahí por avisar. Bueno, voy a compartir ahora la pantalla, si algo no se ve, me avisan, es este. Tenés que pasarlo a modo presentación. Ahí está. Ahí está. Bueno, disculpen. Bien. Entonces, en primer lugar, lo que queremos presentar es por qué estamos hablando de una agenda de transición energética. Es algo, esto es un término que se está escuchando mucho, que se viene debatiendo bastante, también, como decía, las charlas de Griselda mismo acá en MEXA, lo que estuvimos presentando el gasoducto, pero es parte, una de las ideas es que le podamos dar una unicidad a ese concepto y entenderlo como una parte de nuestra política energética. Y en esto, uno de los puntos muy importantes es el contexto internacional. La agenda de transición energética efectivamente se inscribe dentro de compromisos internacionales en los que se está fijando todo el mundo, con lo que vamos a hablar después, que son las responsabilidades diferenciadas por tipo de economía, pero hoy por hoy en todos los foros internacionales, digamos, también con antes venimos de participar, Argentina viene de participar en el grupo de transiciones energéticas del G20, donde la agenda y el tipo de compromisos que tienen que tomar los distintos países fue un tema central. Y después tenemos un contexto nacional particular que está fundamentalmente signado porque somos un país federal, donde las decisiones de política energética no están centralizadas, sino que se la toman un montón de actores, y donde hay distintas superposiciones de niveles de gobierno, a nivel de las provincias, a nivel de la nación, y que implica entonces la articulación en un montón de puntos que genera para un país con la dimensión de Argentina, siempre digo el octavo en términos de territorio, aunque no así en términos de población. Tenemos una densidad de población relativamente chica, que tiene un montón
de potencialidades en recursos, vamos a hablar de las potencialidades en recursos eólicos, solar, nuclear y el desarrollo nuclear y en hidroeléctricas, pero que a su vez tiene un montón de desafíos en lo que se refiere a la infraestructura, a la demanda de financiamiento que requiere desarrollar esa infraestructura, justamente por su extensión. Después, en base a esas situaciones que nos marca el contexto internacional y el contexto nacional, nosotros para nuestra agenda de transición desarrollamos ciertas visiones, objetivos y líneas estratégicas que vamos a discutir acá, que hacen de nuevo, no es cuando se piensa en la agenda de transición una solución que, bueno, en inglés es one size fits all, pero una solución para todos los países igual, sino que cada una de las soluciones que se piensan y la política que se piensa tiene que estar desarrollada, estar diseñada con el contexto específico en términos de acceso a financiamiento, en términos de los recursos con los que se cuentan, en términos de cómo está distribuida nuestra población, que tampoco es una población distribuida de forma uniforme a lo largo de un territorio tan extenso. Después de eso, y si el tiempo nos da, vamos a hacer un repaso más detallado sobre el Plan Nacional de Transición Energética que se aprobó en una resolución que, si la han visto, tanto en el caso del Plan Nacional como en el caso de los lineamientos, establece ya mismo su sistema de actualización, ¿no? Entendemos que una parte muy importante de la agenda de transición es poder abrir la conversación y discusión con los distintos actores, y que entonces hay que aprovechar, aunque hemos hecho ya distintas instancias de colaboración, pensar ya mismo cómo se puede ir actualizando, tiene una primera actualización en diciembre del año que viene, y después actualizaciones que van en línea con los momentos en los que Argentina, en base a la Convención Nacional de Naciones Unidas para el Cambio Climático, tiene que ir haciendo distintas actualizaciones de lo que es su compromiso de las contribuciones nacionales determinadas. Bien. Bueno, para dar un poco de contexto, ¿por qué hoy nos estamos fijando en una agenda de transición energética y dentro de lo que se está hablando del contexto internacional? Es básicamente por los objetivos que se han puesto en torno al calentamiento global. En términos históricos, y lo que se está viendo es a partir de los procesos de industrialización, el desarrollo mundial, particularmente en lo que se puede denominar el norte global, o los países, antes eran los países que desarrollaron su industrialización más temprana, ahora hay otros países que concentran las emisiones de gases que también se reparten las emisiones de gases de efecto invernadero, pero lo que nosotros sabemos es que el desarrollo industrial requirió de un uso más intensivo de recursos fósiles, los que estaban disponibles en ese momento, el carbón, y eso ha impactado de forma fuerte, como muestran todos los estudios científicos, en las emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de eso, el sector energético tiene un rol particular. Para lo que se desarrolla, como muestran los estudios de la IPCC, el 78% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero pertenecen al sector energético. Esto no cubre únicamente lo que hablamos cuando hablamos tradicionalmente del sector oil and gas, también incluye transporte. Ahora vamos a repasar esos puntos, pero en Argentina esta porción en particular, de acuerdo con nuestro inventario de gases de efecto invernadero, significó un 51% para el sector energético. Estamos usando los datos 2019-2018 en gran parte porque con los efectos de la pandemia esto cambió un poco, entonces para no agarrar un proceso tan de outliers y el pensar nuestra agenda, estamos usando esos datos anteriores. Al mismo tiempo de que nosotros podemos reconocer que el sector energético es responsable de una amplia proporción de las gases de efecto invernadero, lo que también nosotros sabemos es que es fundamental para el desarrollo y crecimiento del país. Resulta un sector estratégico en nuestro país y en todos los demás, y eso es lo que genera una de las fuertes tensiones. Cuando nosotros hablamos de transición energética, lo que estamos hablando es de cambiar las formas de producción, distribución y consumo de la energía, creando sistemas más limpios, resilientes y sostenibles,
pero eso es asegurándonos que siga pudiendo crecer un sector, como decía, claramente estratégico y fundamental. La tensión ahí es cuánto podemos hacer de descarbonización, si la descarbonización nos implica o un sistema mucho más caro, entonces eso puede generar tensiones con el crecimiento económico. Todas las proyecciones que nosotros tenemos sobre los crecimientos en la demanda de energía están fuertemente desarrollados, correlacionados con el crecimiento poblacional, el crecimiento de la economía. Si nosotros queremos que crezca nuestra población y nuestra economía, sabemos que va a haber una mayor demanda de energía, necesitamos sistemas más limpios, si son más caros eso me puede afectar el desarrollo. Entonces, en estas tensiones son en las que se concentra la discusión internacional. Y ahí uno de los factores más fuertes que se intenta, y también reconociendo cómo han cambiado los vínculos internacionales en este respecto, es asegurarnos que la transición sea justa y sostenible. La transición justa, y esto lo se desarrolla en un montón con distintas frases, algunos hablan de transición justa, otros hablan de la humanización de la transición y demás, pero lo que consiste es, bueno, cómo podemos hacer un sistema de transición que realmente proteja a la gente más vulnerable. Por ejemplo, si uno quisiera cambiar a sistemas completamente limpios de un día para el otro, tendría un efecto importante en los costos de energía, y ahí podría afectar la provisión del servicio a sectores más vulnerables. Entonces hay como distintos conceptos de justicia, que después también se pueden repasar, también están tratados en el plan, que es importante poner en el centro y que todos los países están haciendo, ¿no? Digo, esta es una discusión cuando se habla de transiciones justas, en el G20 se habla de la transición justa porque se entiende que este desarrollo, esto es una situación en la que hay bastante consenso a nivel global, se entiende que la descarbonización es importante también para el cuidado de generaciones futuras, pero también tenemos que cuidar a las generaciones y a las poblaciones presentes. Entonces, al momento de diseñar la política energética de transición, hay que tener en cuenta todas estas tensiones. Bien, en el contexto internacional, para hablar como así, no voy a entrar en el detalle, a menos que alguien lo pida, ¿no? Pero la cuestión del calentamiento global, la relación entre la energía y el calentamiento global es una agenda que se desarrolló fuertemente en principio dentro de los 90. Argentina ya ratifica la Convención de Naciones Unidas en 1993, que entra en vigor en 1994. Está el Pacto de Kioto, y cuando uno ve lo que ve es que cada vez se empiezan a dar de una manera más consistente y más seguidas estas discusiones, siendo, creo que fue un hito muy importante el Acuerdo de París en el 2015, que Argentina también ratificó y después llevó también a la sanción de la Ley 27520. La agenda de transición no solamente se hace en pactos internacionales, sino también en foros de discusión a efectos internacionales. Uno de los más importantes son las convenciones de cambio climático, las COP, que se desarrollan anualmente, pero también está el G20, como mencionaba, que por hoy tiene equipos específicos de transición energética. Ahí el rol que tuvo Argentina en el 2018, cuando tuvo la presidencia del G20, también fue muy importante. A nivel regional, así es muy importante como foro de discusión también la OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, de la que Argentina también es uno de los socios fundadores. Entonces, y estos distintos foros tienen un punto muy importante, y de nuevo voy a hablar del consenso internacional que existe alrededor de esto. En el G20 estamos hablando de economías las más desarrolladas, en OLADE estamos viendo economías regionales particularmente importantes para nosotros.
Perdón, estamos hablando de las matrices de una región en la que estamos insertos, entonces que podemos compartir y hacer estrategias en común. En el contexto energético mundial, uno de los puntos importantes que vemos es que aunque estamos aumentando las fuentes de energía renovable a escala mundial, los hidrocarburos siguen responsables, o sea, los combustibles fósiles siguen representando el 80% de la oferta total de energía primaria, teniendo el carbón en particular un rol muy relevante con el 36%. Cuando nosotros vemos, y acá me están pasando los chicos que hay en el chat en particular cuestiones preguntas para llegar a esto a ver más detalle, después los podemos pasar entonces en un momento de las preguntas, pero cuando nosotros vemos eso en comparación con Argentina, y en comparación con la región latinoamericana, uno de los puntos que vemos, este cuadro acá tiene un pequeño error en la parte que dice mundo, pero uno de los puntos que nosotros vemos es que Argentina tiene un uso del carbón muchísimo más pequeño que las economías en cuya descarbonización nos estamos fijando, las economías globales de las economías más desarrolladas. Nosotros tenemos un 2% del uso del carbón. Y cuando pensamos en los combustibles fósiles, aunque siguen cumpliendo, acabamos de ver de los más contaminantes, el carbón, el petróleo, el gas natural, una proporción muy importante de nuestros consumos energéticos, en realidad lo que vemos es una mayor incidencia del gas natural, que es entre todos los combustibles, lo que se denomina por eso lo llamamos un combustible de transición, y ahora vamos a ver cómo entra esto dentro de nuestra política energética. Tenemos una matriz mucho más limpia en términos de comparación con el resto del mundo. Acá tenían también la proporción de emisiones de gases de efecto invernadero por sector a la que me había referido antes, y que refleja que el 51% está en el sector energético. Si pasamos a la caracterización de nuestro contexto nacional, lo que vemos es que también en el último tiempo, y acá nos estamos enfocando del 2015 para acá, que es cuando empezó a tener el término como transición energética. Antes hablaba mucho de cambio climático, se trataba de una agenda muy unificada, tal vez poco diferenciada por sector. En el último tiempo hablamos de transición energética propiamente dicha, entonces tomamos como punto de quiebra ahí el 2015, que es cuando se presenta cuando empezamos a trabajar sobre las contribuciones previstas y determinadas de cada país, 2016 que se presenta la primera, cuando empezamos a trabajar en la Secretaría de Energía como país, siempre acá hay que pensar realmente estamos hablando de una política de Estado, se empezaron a trabajar en los escenarios energéticos 2030, que para quienes no lo conocen fue una plataforma donde se juntaban distintos escenaristas, sirvió como un foro de discusión para discutir y diseñar posibilidades de escenarios, pensando en el 2030, cuando nosotros decimos escenarios no son necesariamente no son predicciones los escenarios, esto es algo que siempre se nos consulta, sino proyecciones de cómo van a ser las demandas y consumos, tomando determinadas decisiones de política pública. Entonces, si uno toma una decisión, tenés un business as usual, siempre, que es sin tomar demasiadas acciones de política concreta, sino cómo viene con tu crecimiento normal y las políticas que estás tomando. Después tenés escenarios más ambiciosos. Si uno fuera y dijera, bueno, quiero pasar de un día para el otro a full renovables, ¿cómo se vería eso? ¿Cuáles serían los impactos económicos de esa decisión? Y escenarios menos ambiciosos dentro de todo eso, ¿no? Nosotros ahora para el plan de transición, lo podemos discutir también,
fuimos por un escenario medio, considerando los costos que hoy tiene de acceso a financiamiento y los costos de una transición más ambiciosa, a la vez que en círculos internacionales, Argentina, también en conjunto con los países de la CELAC, por ejemplo, y esto está reflejado en la estrategia a largo plazo que se presentó en el 2022, en la COP del año pasado, y se encuentra también reflejado en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que llevó adelante el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Una de las cosas que se piden es para acelerar los procesos de transición energética, como piden los países más desarrollados, es mayor acceso a financiamiento, incluso transferencias o aportes no reembolsables de parte de los países más desarrollados a los países menos desarrollados, o a los países que más lo necesitan, ¿no? Si esto es un esfuerzo global, si gran parte de las emisiones globales son producto de los procesos de industrialización que llevaron a un desarrollo primero de algunas economías. Hoy por hoy, si estamos pensando cómo tiene que ser el contexto, cómo tienen que ser los compromisos de Argentina en particular, tenemos que considerar que no tenemos ese mismo nivel de industrialización, que como se mencionó también, y han mencionado varios presidentes, y también siempre dice el ministro de Economía, nosotros somos acreedores ambientales a nivel global, no somos deudores ambientales, en el sentido de que nuestro nivel de emisiones, para nuestro nivel de tamaño de economía, país, población, son relativamente más bajas y tenemos más necesidades económicas. Entonces, para poder cumplir con un proceso de transición justa, uno de los pilares en los que hacemos focos es en la necesidad de financiamiento, cuando uno tiene en cuenta los costos de una transición más rápida, es que pensamos en los escenarios. Esto era todo para decir que cuando se trabaja en escenarios hasta el 2030 no son predictivos de lo que va a pasar, sino que lo que intentan reflejar es cómo distintas decisiones de política pública van a afectar el nivel de emisiones y el nivel de generación renovable, cómo van a afectar consumos finales de los usuarios a un determinado año. También se trabajó en la plataforma en los escenarios energéticos de Argentina 2040. Ya en el 2017 teníamos el primer Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. Se trabajó en escenarios primeros para transición energética al 2050, al 2019. Todos estos fueron antecedentes de lo que es la resolución que yo mencioné del Plan Nacional a 2030 y de los lineamientos a 2050. ¿Cuál es nuestra agenda ahora en el 2023 dentro de esto? Y de nuevo, construyendo sobre una agenda que el Estado argentino viene trabajando hace ya bastante tiempo. Tenemos el Plan Nacional de Transición Energética que ya fue aprobado, los lineamientos y escenarios a 2050 para la transición energética argentina, que también ya fue aprobado, el proyecto de ley de hidrógeno que bajo en emisiones, que fue enviado al Congreso de la Nación y que Griselda también presentó acá, que tiene distintos objetivos y políticas de promoción para el hidrógeno, el proyecto de ley de GNL, lo mío es el proyecto de ley de eficiencia energética, y un punto en el que también se está trabajando, todavía no fue publicado, pero también dentro de lo que son las mejores prácticas internacionales, en búsqueda de una mayor equidad, es una hoja de ruta para la incorporación de mujeres al sector energético. Que la podemos discutir también después, pero consideramos que es un pilar importante, siendo que justamente, como mencionábamos antes, el sector energético es fundamental para el desarrollo del país, y lo que se ve es que siendo uno de los sectores más formalizados, con mayor crecimiento, hay un desigual acceso a esos puestos de trabajo desde el sector de las mujeres, no solamente en cargos gerenciales, sino en todos los niveles de la cadena. Y eso es algo que estamos mirando, porque cuando aceptamos los desafíos que trae, el desarrollo que trae, tenemos que entender por qué habría un acceso desigual en función de mujeres, hombres o diversidades a los puestos de trabajo finales en la industria, entendida como toda la cadena. Eso todavía no ha sido publicado, pero sí se han empezado a hablar con distintas cámaras empresariales
para ver de qué manera, porque muchas empresas ya han identificado que existen estos problemas, de qué manera se viene trabajando. Cuando pensamos en esta agenda, otra de las preguntas que viene muy seguido a la Secretaría de Energía es si la Secretaría de Energía centraliza y planifica de una manera centralizada cómo va a ser la transición energética. Esto también que ya se mencionó en conversaciones anteriores de MEXA. Nosotros podemos poner objetivos, ahora salió la medida de renovables, podemos buscar objetivos de mayor incorporación de generación, pero en realidad lo que se hace no es una planificación centralizada de toda la política energética, sino la coordinación entre distintos actores, y sí hay distintas herramientas de promoción fiscal o de promoción económica, como se vio en la charla de los proyectos de ley de hidrógeno y de GNL, para llegar a ciertos objetivos, pero no es que desde la Secretaría de Energía se centraliza o se dice, bueno, mañana se va a consumir energía de tal manera en una provincia. Ahí juegan los distintos niveles de gobierno de nuestro contexto normativo, también podemos discutir eso en el momento de las preguntas, si resulta de interés. Uno de los puntos en los que queríamos mostrar es cómo se lleva adelante cuando nosotros pensamos y por qué separamos las demandas de energéticos por sector y por tipo de combustible, es que no se puede tener una estrategia, así como digo, no se puede tener una estrategia igual para todos los países, no se puede tener una estrategia igual para todos los sectores. Hay sectores de más fácil o más compleja posibilidades de descarbonización. El transporte no es lo mismo que la generación eléctrica en este sentido, aunque nuestra generación eléctrica sigue requiriendo en gran parte del uso de combustibles fósiles. Las decisiones residenciales, lo mismo, las industrias y las necesidades de la industria generan que para cada espacio, básicamente lo que tenemos que pensar, y por eso es muy importante la coordinación entre distintos actores, es qué se puede llevar adelante y qué no. Entonces, dependiendo de eso, por ejemplo, en generación nosotros, y esto está reflejado en el plan, podemos pensar en la incorporación de nueva generación renovable de energía eléctrica, pero cuando pensamos en industria, es uno de los puntos más importantes, y así estamos llevando adelante muchas de nuestras políticas, es de repente, bueno, generación distribuida para las industrias, pero también políticas de eficiencia energética. Lo que nosotros podemos ver es que pensar que industrias gas intensivas puedan pasar en el corto plazo a ir a un escenario full renovable de electrificación y full renovable, no es algo creíble para los costos que eso significaría para el desarrollo de nuestra industria. Podemos empezar a tomar pasos ahí, pero por ejemplo sí podemos intensificar todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, y eso en términos de políticas costo efectivas, en términos de nuestra contribución nacional determinada al calentamiento global, nos genera mejores escenarios, además de, en ese caso también, más creíbles en el sentido de que no requieren una disrupción fuerte en los procesos industriales para el 2030. Bien, estoy viendo que está corriendo el tiempo más rápido de lo que había pensado. Entonces, para pasar más rápido a cómo caracterizamos nosotros los recursos con los que contamos en el país, ¿cómo caracterizaríamos nosotros los recursos con los que contamos en el país para llevar adelante nuestra agenda de transición? Bueno, uno de los puntos importantes son los recursos gasíferos, y supongo que le interesa particularmente a MEXA esto, y por qué no, y explica por qué tanto el ministro como la Secretaría de Energía, Flavia Rollón, siempre hacen hincapié en la importancia del gas natural en nuestra transición energética. Como yo mostraba antes, nosotros tenemos una matriz relativamente más limpia que el resto de los países del mundo, porque utilizamos, sí, combustibles fósiles, pero utilizamos más gas natural.
y el gas natural tiene un menor factor de emisiones por unidad de energía dentro de lo que hace a los gases de efecto invernadero. Entonces tiene mayor metano, pero en el largo plazo uno de los mayores problemas que tenemos son las concentraciones de dióxido de carbono. En ese sentido, nosotros, bueno, acá están las emisiones de dióxido por unidad de energía, se puede ver que el carbón mineral, que es lo que más se utiliza en términos globales, genera muchas más emisiones que el gas natural en su combustión. Entonces, pensar en la gasificación, pensar en las potencialidades que nos da la cuenca neuquina, y entiendo que también va a haber otra presentación sobre Palermo Aike, las potencialidades que dan el desarrollo de los recursos no convencionales de gas natural, para pensar nuestra transición, nos dicen que nosotros ahora mismo tenemos un recurso que genera menos emisiones, del que tenemos abundancia a un precio competitivo, y que podemos desarrollar entonces en unos términos que permitan cumplir con todos estos otros puntos estratégicos que decía antes, de que sea sostenible, de que sea justo, de que haya dinamismo, que proteja nuestros sectores industriales y que proteja nuestra población. En esto, la importancia del gasoducto presidente Néstor Kirchner, del que se estuvo hablando mucho en el último tiempo, es fundamental. No solo porque trae uno de los puntos muy importantes ahora, que es seguridad energética, que es otro de los puntos que la guerra, y siempre hablamos también de nuestra agenda y nuestra política energética en función de la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, es que, y esto también afectó las emisiones a nivel global, al haberse producido este proceso tan disruptivo de las cadenas de gas natural y demás, se generaron costos altísimos, que bueno, Argentina ha visto cómo le afectó por su importación de GNL. A nivel argentino, a nivel europeo, en todas partes, el corte del envío de combustibles a Europa también implicó empezar a quemar más carbón, empezar a usar mecanismos más contaminantes. Entonces, cuando hablamos del gasoducto, cuando hablamos del desarrollo de nuestro GNL, ¿de qué estamos hablando? De la posibilidad de dar gas natural de una forma segura, barata y accesible para nuestro mercado local, pero además de las posibilidades de exportar y desarrollar proyectos de GNL que nos permitan darle también al resto del mundo, diversificando cuál es la oferta de gas natural global, algo que daría más seguridad energética, en el sentido de acceso confiable, seguro y permanente a la energía, pero además menores emisiones que lo que proveen hoy por hoy la quema constante de carbón. Y en ese sentido nos ayuda tanto a Argentina como al resto del mundo el desarrollo de recursos de gas natural. Bueno, acá para pensar un poco en cómo estamos, actualmente se encuentran productivas 5 cuencas en todo el país. Existe un fuerte potencial exploratorio, está la cuenca austral, estamos desarrollando las formaciones offshore, que creo que también se discutieron ya en Mexa, y Palermo Aike, que creo que también se va a discutir por lo que vi. Estamos rompiendo récords en la producción de gas natural no convencional a nivel nacional, y esto está sirviendo para suplir el declino de nuestras cuencas convencionales en todo el país. Y ahí vemos en particular cómo resalta la cuenca neuquina en la producción de petróleo y gas natural. Esto es importante cuando pensamos que, y de nuevo en relación con el gasoducto y la generación de infraestructura, uno de los puntos muy importantes de esto es nuestra infraestructura de transporte, el gas natural, está orientado hacia las cuencas convencionales. Con el declino y el aumento de la cuenca neuquina, lo que nosotros pudimos ver es que el problema para el mayor desarrollo de Vaca Muerta fue que no teníamos la infraestructura para evacuar el gas natural. Ahora, gracias al gasoducto,
y al resto también lo podemos repasar, pero ya vi que también tuvieron una conversación sobre el gasoducto. Si quieren ver, es cómo se complementa con distintas obras para permitir direccionar el gas de la cuenca neuquina al resto del país. La primera parte del gasoducto, lo que junta es Tratayén y Saliteló, pero ahora estamos trabajando en la conexión con San Jerónimo, la reversión del gasoducto norte y la posibilidad de llegar con gas de la cuenca neuquina al norte del país, con mayor cantidad de gas, y bajando así la dependencia que existe hoy de la importación de gas de Bolivia, donde también las cuencas se encuentran en un claro declino, y eso ha afectado la confiabilidad del sistema. O sea, hemos tenido que tomar medidas paliativas y mayores medidas de prevención, porque hoy por hoy, y por razones que no son ajenas, produce menos gas natural Bolivia, y hay menos entonces, frente a la menor producción de gas, tenemos que estar seguros de que el norte del país va a seguir recibiendo, porque la seguridad energética sigue siendo un pilar fundamental de nuestra política energética. Eso nos ha llevado a tomar mayores medidas de prevención. Sería mucho más confiable, daría mucho más confiabilidad al sistema poder traer desde la cuenca neuquina de forma directa. Después lo que nosotros también tenemos, eso es una parte fundamental, además del acceso al gas natural, porque el gas natural, frente a lo que tienen el gran problema que hoy tienen las energías renovables, que es su intermitencia, es decir, no proveen en todo momento con el mismo nivel de confiabilidad energía. El gas natural nosotros lo vemos no solo en el corto plazo, como una posibilidad de descarbonización, sino también en el mediano y en el largo plazo para cubrir picos y los problemas de intermitencia que traen los recursos renovables. Cuando nosotros miramos los recursos eólicos y los recursos solares del país, la verdad que tenemos de los mejores factores de carga, de los mejores recursos, no quiero decir del mundo, pero realmente es del mundo. Los factores de carga que nosotros podemos ver, y esta es información pública que se puede bajar de Camesa, en la región patagónica, oscilan entre el 55 y el 65%, y la media mundial es del 35%. Entonces, la verdad que ahí, lo que yo decía, ¿no? Cuando veíamos la oferta para pensar en nuestra agenda de electrificación, de generación de energía, tenemos mucho potencial en los recursos eólicos, tenemos de los mejores vientos del país, tenemos igual el problema de la intermitencia, y un problema adicional, que es que el aprovechamiento de todos los recursos de generación depende fundamentalmente de la infraestructura eléctrica. Acá agregué un mapa de nuestra infraestructura eléctrica que muestra además que los parques eólicos están en cercanías con las líneas de transmisión de alta tensión, pero al no haberse desarrollado muchas líneas en mucho tiempo, tenemos también saturada la infraestructura de transmisión de alta tensión, lo que nos pone un tope a cuánta generación eléctrica podemos presentar, y en eso me faltó mencionar antes que entre los hitos de nuestra Agenda 2023 también presentamos un plan de transporte eléctrico del 2035, justamente pensando en cómo diseñar nuestra infraestructura de transporte eléctrico, que tiene un montón de años, no es de ahora, es muy previa a la Agenda de Transición Energética, cómo la podemos desarrollar ahora pensando en nuestros centros de consumo industrial, en nuestra minería, en nuestro consumo residencial, pero además en dónde están los recursos que podríamos incorporar a nuestra red de transmisión. Pero bueno, ahí lo que se muestra es que es fundamental para aprovechar el potencial renovable de la región que haya nuevas líneas de transporte. En lo que se refiere a recursos solares fotovoltaicos, también tenemos un gran potencial en el norte del país, con factores de carga también muy altos con respecto a la media mundial. Hemos tenido aumentos en la generación solar y estamos aumentando de forma consistente, pero de nuevo encontramos el límite que provee la infraestructura eléctrica a la incorporación de mayor potencial renovable.
De nuevo, ahí hay que ver, en Jujuy encontramos en Cauchari, la verdad, los factores de carga de los más altos en el último tiempo. Otro de los sectores en los que se está trabajando fuertemente, y probablemente también se ha visto en los medios se viene discutiendo en función del vencimiento de las concesiones en las represas del Comahue, pero en realidad el sector hidroeléctrico y nuestra historia dentro del sector hidroeléctrico es más amplia que solamente eso, y también se está trabajando en la política específica para el desarrollo del sector hidroeléctrico, que es una de las fuentes renovables más importantes a nivel regional para América del Sur. Y que en 2022 aportó el 21,7% de la generación total del sistema. El otro sector que también es muy importante para energías limpias es el sector nuclear, donde se están trabajando en proyectos de nuevas centrales y también en los reactores modulares del tipo CAREM. Los reactores modulares son reactores de baja potencia, que es una de las soluciones de bajas o cero emisiones, dependiendo de las fuentes que se usa. El sector nuclear es considerado de cero emisiones, al igual que el sector renovable. Son soluciones que se están estudiando como una forma de tener confiabilidad energética de muy bajas emisiones, o sea, una forma de suplir los problemas de intermitencia que generan las renovables. Con bajas emisiones sería la solución de los pequeños reactores modulares nucleares, y en eso Argentina tiene uno de los proyectos más desarrollados, que es el CAREM, el prototipo que se desarrolla dentro de donde está Atucha, pero también se está desarrollando el esquema comercial del CAREM, hay muy pocos proyectos a nivel mundial tan desarrollados como CAREM para pensar en la solución nuclear en la transición energética. Bueno, acá estamos, hablando de los kilómetros de alta tensión, estamos trabajando y en el último tiempo, desde el 2019, hemos podido incorporar 875 nuevos kilómetros de alta tensión y además 686 de gasoductos troncales para trabajar sobre esos problemas de infraestructura que venía mencionando antes. Ya sé que estoy con poco tiempo, así que voy a llegar a las cosas que además me había pedido Daniel que hable específicamente. Uno de los puntos, bueno, con eso, que ahí estamos hablando de nuestra oferta de energía. ¿Cómo pasamos de eso a construir nuestra visión? Es que tenemos que consolidar, como decía antes, un proceso de transición justa y sostenible para alcanzar una matriz energética que sea inclusiva, dinámica, estable, federal, soberana y sostenible, entendiendo a nivel global que tenemos que reafirmar el principio que se desarrolla en el Acuerdo de París, de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que refleja justamente que cada país viene a un punto de partida distinto y un proceso de industrialización distinto y tiene necesidades distintas para desarrollar su agenda de transición energética. Por eso en términos globales nosotros hablamos de las transiciones energéticas, porque no hay una sola transición energética, que tenemos que considerar que se trata de un sector estratégico para aspirar a generar un crecimiento sostenido y armónico, que tenga en cuenta criterios de justicia, protección a los sectores más vulnerables, mejorar las condiciones de vida y que además implica una creación de empleo de calidad, siempre sosteniendo nuestros compromisos de una transición energética limpia, justa y sostenible, pero entendiendo que genera estas tensiones. Así nosotros desarrollamos dentro de lo que es el plan de transición energética, distintos lineamientos estratégicos. El primero es la eficiencia energética. Ahora podemos ir en cada uno. La eficiencia energética entendida como mantener nuestro nivel de vida en niveles normales, pero consumiendo menos recursos. Y ahí tenemos, y esto se refleja también en el proyecto de ley de eficiencia energética, distintas políticas orientadas desde la producción o generación, transmisión,
distribución y usos finales de la energía. En toda la cadena se puede trabajar en distintas políticas de eficiencia energética, también dependiendo por sector. Si es industrial, bueno, hoy por hoy hay créditos de industria, y en el último tiempo se desarrollan créditos o ANRs, distintas formas de financiamiento desde la Secretaría de Industria, justamente para acompañar a las industrias en estos procesos, pero también desde la Secretaría de Energía. Se han hecho distintos programas para el alumbrado público, también para recambios de electrodomésticos, distintas formas de afectar, de operar directamente sobre la eficiencia energética. Mismo nivel de vida, pero con menores consumos. La eficiencia energética es el pilar de casi todas las agendas de transición y está en el foco de las mejores prácticas para descarbonizar sin afectar niveles de vida de la población. El segundo es enfocarse en la energía limpia en emisiones de gases de efecto invernadero, y ahí, bueno, ya repasamos que Argentina tiene mucho potencial en cuanto a recursos renovables y a recursos de bajas o cero emisiones. Tercero es la gasificación, justamente pasar todo lo que pueda ser de combustibles fósiles más contaminantes a la utilización del gas natural. Para eso venimos trabajando, entre otras cosas, en el gasoducto, en el plan gas como políticas de promoción del gas natural. Se están haciendo nuevos proyectos exploratorios. Pues en el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales, todos nuestros proyectos de ley y nuestras políticas de promoción tienen objetivos que priorizan además el punto de desarrollo de la industria. Ahora vamos a repasar también, si quiere, bueno, la resiliencia del sistema energético es una necesidad que no es solamente parte de nuestra agenda de transición, sino que siempre se encuentra. La federalización del desarrollo energético, teniendo en consideración los distintos niveles de gobierno, el desarrollo del hidrógeno bajo en emisiones, que se encuentra reflejado en nuestro proyecto de ley, la movilidad sostenible, como yo decía, hay una parte importante de las emisiones del sector de transporte, del sector energético que tienen que ver con el transporte. Entonces, junto con el Ministerio de Transporte se viene trabajando en lo que es movilidad sostenible, distintas políticas para bajar las emisiones propias del transporte, y la transición justa e inclusiva. ¿Cuáles son las políticas que podemos tomar para proteger a los sectores más vulnerables y a la gente no representada en todo este proceso de cambiar, en toda esta transición de cambiar los procesos productivos de generación, consumo y distribución de la energía? Ahí les dije los pilares, y entiendo que me están pasando acá que ya estamos en horario, así que si querés, Daniel, podemos pasar a las consultas, o puedo entrar en cada una de estas líneas estratégicas, como vos quieras. Si querés, Cecilia, destacar alguna en particular, o explayarte sobre alguna en particular, podemos en 5 minutos, digamos, hacerlo. Podemos repasar las líneas, podemos repasar los escenarios, si se quieren. Bueno, en base a estos principios, el escenario en el que estamos trabajando hoy por hoy, y que estamos sometiendo también a distintos procedimientos de discusión pública, para el 2030, tiene distintos supuestos y resultados. Quería hacer esta última mención, por donde sale la importancia de los escenarios. Bueno, cómo se ve en la práctica. Tenemos un supuesto de crecimiento del PBI del 2% anual, de un crecimiento poblacional relativamente bajo, pero es lo que nos dan ahora mismo los datos, una cobertura de gas natural que asciende al 68,5%, un crecimiento de la demanda, que están los porcentajes, tanto eléctrica como de gas natural, como de uso de combustibles, un crecimiento de la producción. Esto es porque, como decía antes, todos los escenarios de demanda y de crecimiento de demanda de la energía están fuertemente relacionados con el crecimiento poblacional y de PBI. Ciertos supuestos sobre nuestro parque automotor, los cortes de biocombustible, y sobre la participación de fuentes térmicas en la generación eléctrica. Que lo que nos da... Cecilia, si me permitís un segundo, porque ha habido preguntas que tienen que ver con el slide anterior, si volvemos uno atrás.
¿Podemos volver al slide anterior? Sí, sí. Sí, disculpame que está como... Ahí. ¿Acá? Bueno, ahora uno para adelante. Perdón, que te desestructuré. Pero No, justamente de allí ninguna hablas manera. de... Ya podemos me parece como muy raro hablar 40 o 50 minutos sin ver a nadie y sin frenar, así que me gusta que sea más conversado. Bueno, allí cuando hablas de parque automotor, hablas de una participación GNC, esto es el escenario con el que se trabajó para el 2030, pero habla de una participación GNC del 27%. Hay preguntas que tienen que ver con el GNC y con el GNL en una eventual participación en el parque automotor, como combustible para el parque automotor. ¿Podés decirnos algo al respecto? Está muteada. Está muteada. Ahí estoy buscando el slide Ok. que tiene la participación del GNC y de los biocombustibles. ¿Tenés la pregunta ahí específica? Además, o sea, que están preguntando en qué sentido. Tuvimos una primera charla con algunas empresas y quisiéramos tener una charla con cámara, en lo que se refiere al GNC. Lo que estamos pensando en el GNC es un mayor uso en los transportes. Nosotros tenemos una historia muy desarrollada del GNC en vehículos particulares. Y lo que estamos viendo en las necesidades de GNC es pensando en transportes de carga y transportes de pasajeros principalmente. Ahí lo que pusimos en el plan de transición, porque nos consultaron, es muy poco ambicioso en términos de GNC, pero de nuevo, esto es porque no se está pensando, y nos consultaron antes, no es que el plan de transición refleja las decisiones que vamos a tomar. Como nosotros lo pensamos, son las decisiones mínimas que se pueden que podemos incentivar para llegar a nuestros compromisos ambientales. Efectivamente, a mayor conversión de vehículos al GNC, mejor. Y acá está en el slide 12. Que estaban preguntando. Bien, cuando hablamos en el transporte, el 20% que hice de varios, ahí está incluido más o menos un 10% que es GNC y un 10% que son biocombustibles. Pero si la pregunta es sobre los objetivos que se plantean en el plan estamos viendo un mínimo de conversión que deberíamos tener para que podamos llegar con, de nuevo, no sobreprometiendo nada, tomando decisiones, se quiere más conservadoras, pero más creíbles, a los niveles de las contribuciones nacionales determinadas que necesitamos. De todas formas, hay que reconocer que tiene mucho más potencial de crecimiento el sector de GNC, pero el problema de a veces reflejar eso en un plan, que es que parece que lo va a impulsar o que lo decide el Estado, y en realidad es una industria sumamente desarrollada en nuestro país, con tecnología muy conocida, muy positiva para el desarrollo de la descarbonización en el sector de transporte. Lo que nosotros vemos es el potencial en estos puntos que todavía no se ha desarrollado y que se podría desarrollar de una forma muy sencilla. No sé si eso contesta la pregunta porque no las estoy leyendo, pero... Entiendo que sí. Yo de todas maneras había unido 2 o 3 preguntas en lo que te transmití. El otro punto tenía que ver con el GNL. En la pregunta concretamente se hablaba de que la ley, el proyecto de ley de promoción de GNL hace un énfasis notorio, casi exclusivo de la producción de GNL para exportación, lo cual obviamente es muy importante para la Argentina, pero no pareciera estar considerado como un combustible para el uso interno. También en MEXA tuvimos algún webinar hace ya un tiempo donde hablábamos del GNL en el transporte, ¿sí? Donde las empresas constructoras de camiones han invertido también en el desarrollo. No sé si tenés algo para completar lo que dijiste.
Sí, nada más separar lo que son justamente las políticas de promoción en los distintos sectores. Se llama el proyecto de ley de GNL, está orientado a la exportación. Es verdad que no está tomando todos los puntos en el mismo lugar, porque tiene que ver con uno de los objetivos que tiene el plan de transición o nuestra política energética de poder proveer al exterior un combustible que se necesita como el gas natural, que además tiene el beneficio, el que tenemos abundancia y que tiene el beneficio de ser bajo en emisiones, del que tenemos mucho potencial de desarrollo, que hemos visto cómo se desarrolló en Estados Unidos, creo que eso también lo vieron, ¿no? Como en los países en los que se pudo empezar a desarrollar. Hoy por hoy vemos los flujos de los barcos, cómo van Estados Unidos a Europa y demás, y eso tiene que ver con una política de promoción en particular. El proyecto de ley no tendría mucho, es como que cambiáramos, no sé, la ley de hidrocarburos para producción de hidrocarburos y habláramos ahí de transporte. En ninguna de nuestras leyes que tienen que ver con la producción terminamos mezclando necesariamente con usos finales. Ahí es como una cuestión conceptual, pero el hecho de que se haga una ley para el desarrollo de proyectos grandes de GNL como idea de promoción a nivel nacional no es en detrimento de la idea del consumo local, porque a decir verdad, si uno mira, ¿no? Tenés la parte de los ductos dedicados para los proyectos de GNL y todo nuestro trabajo en infraestructura no va por ese camino, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Para GNL, para el transporte, no sería el mismo tipo de proyecto que los de GNL para exportación. Entonces, no es en detrimento de ese desarrollo el proyecto de ley. También, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de ley que el Ejecutivo Nacional está trabajando en un proyecto de ley que tiene que ver con la electromovilidad, pero ese proyecto de ley no va en detrimento del desarrollo del GNC. En el plan en particular está previsto que a 2030, o que se tomen necesidades, pero no es una predicción, exista un 20% de camiones a GNL, eso está en el plan, entendiendo que los desarrollos tecnológicos nos van a permitir eso, pero no quisiera confundir ahí, ¿no? Como nuestra existencia de las leyes sobre permisos de exploración hidrocarburífera no hablan del combustible en transportes, pero porque conceptualmente son cosas distintas también, ¿no? Y una cosa tiene que ver con nuestras exportaciones, y otras cosas tienen que ver con nuestro consumo interno, y también se juegan ahí distintos niveles de gobierno. Desde el gobierno nacional no podemos se pueden hacer políticas de promoción para transporte, pero no es nuestra forma de legislar que eso esté dentro. Nosotros no somos de esos países que hacen como esas leyes ómnibus, ¿no? Que se dice que juntan muchos temas no relacionados. En este punto, hasta tendría que ir a distintas comisiones en el Congreso que se dedique sobre todos los temas. Eso para aclarar sobre el GNL. La ley no va en detrimento del desarrollo de una industria nacional de GNL, ni en el detrimento de la conversión. Nosotros, y esto en el plan me olvidé de hacer el agradecimiento con el apoyo técnico del BID y de consultores internacionales y nacionales por medio del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que nosotros entendemos es que con el desarrollo de la tecnología actual y previstos, podemos llegar a un parque donde el 20% de los camiones funcionen a GNL, sin mayores dificultades, digamos. Eso es como un objetivo creíble con las condiciones con nuestro punto de partida. Cecilia, tenemos muchas preguntas. Si querés pasamos a las respuestas, ¿sí? Por tu parte. ¿Estás de acuerdo? Sí. Hay una pregunta que en realidad se repite, pidiendo una definición concreta sobre a qué nos referimos hablando del sector energético. Generación, consumo. ¿En qué momento, perdón? ¿Cómo?
En varias partes de la presentación mencionaba sector Ah, energético, sí, bueno, tenemos, sector energético, etcétera. claro, por eso, dependiendo del slide, puede ser la separación que te hago entre áreas de consumos, o sea, entre consumos tenemos los consumos que vienen en la generación, lo que necesitamos para nuestra generación eléctrica. También tenemos los consumos después en usos finales, cuando tenés la distribución de usos finales, por tipo que sea transporte, residencial, industrial. Por eso, dependiendo en qué parte de la presentación puede estar haciendo referencia a lo que consumimos para generar Voy a energía. la pregunta, a una de las preguntas concretas con el mismo sentido. Dice, al comienzo de la charla indicaste que casi el 81% de las emisiones de gases de efecto invernadero las produce el sector energético. Entonces pregunta, ¿a qué nos referimos con sector energético? Sí, ok, ahí comprende. En las industrias de la energía, consumos energéticos de transporte, consumos energéticos de industria y consumos energéticos residenciales, en lo que se refiere al IPCC. Sí, cuando se estudian las emisiones. Eso es para separar lo que son emisiones, por ejemplo, del sector agropecuario, donde es muy importante las emisiones de gases de efecto invernadero, pero eso sí se aleja de energía. Y esto es en términos de lo que le importa a la Secretaría de Energía, es muy importante porque requiere entonces mucha coordinación con industria y principalmente mucha coordinación con el Ministerio de Transporte también, que genera una dificultad adicional porque transporte es una materia fundamentalmente no delegada, o en grandes puntos no delegada al gobierno federal. Entonces las formas de regulación en muchos casos requieren mayor coordinación con las provincias. Sí, si se refería a esa parte cuando se habla de los consumos energéticos, sí es importante hacer esa distinción, porque a veces cuando uno habla de energía está pensando únicamente en generación, producción, transporte y distribución, pero cuando hablamos en términos globales de lo que genera el sector energético, estamos incluyendo los usos finales y ahí tiene una fuerte incidencia transporte. Esto también para hablar, bueno, justamente del GNL, del GNC, de los combustibles sintéticos, en el desarrollo a largo plazo, y ahí está, bueno, hasta para el transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo. Entendemos que el plan nacional que se dio a conocer para el 2030 no es exclusivamente una producción de la Secretaría de Energía, sino que hubo aportes de otras áreas y sectores. ¿Los podés mencionar? Uno de los, sí, uno de los puntos más importantes, que estoy muy mala recordando las slides, pero cuando hablaba de todos los hitos, uno de los puntos más importantes es el rol del Gabinete Nacional de Cambio Climático, y acá está bien. Si uno va a lo que es el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que es el producto del trabajo del Gabinete Nacional de Cambio Climático, creado por ley, donde se juntan representantes de todas las áreas, ahí en el Plan Nacional se juntan todas las medidas que han propuesto a 2030 también, todas las áreas de gobierno. Ese es un espacio de trabajo intergubernamental que ese es un espacio de trabajo intragubernamental, donde sí se discuten todas las decisiones. Esto es muy importante, si uno mira todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con movilidad sustentable del plan, va a ver que está en línea con la política de transporte de movilidad sustentable. Sí, es transversal a las áreas. Todo lo que ponemos de industria está en línea con las políticas que plantea industria, y tenemos distintos espacios de trabajo. En sí, hemos recibido y se ha presentado, hay una mesa dentro del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que es la mesa de transición energética, que estamos con la Secretaría de Cambio Climático y convoca, la Secretaría de Cambio Climático es la que coordina todo el gabinete, Energía convoca junto a la Secretaría a todas las áreas para presentar, porque también lo que nosotros ponemos sobre financiamiento requiere inputs de finanzas, lo que ponemos de cambio climático requiere obviamente aportes de cambio climático, lo que ponemos de transporte, industrias, y hay una parte muy importante que también estamos desarrollando, por ejemplo,
con ciencia y tecnología, de pensar cuáles son los sectores estratégicos para coordinar con las universidades nacionales, por ejemplo, programas de capacitación, de formación y de investigación en torno a la transición energética. Sí, en este sentido es algo muy transversal a muchas áreas de gobierno. También está, perdón, por si lo preguntan después, la coordinación con las provincias por medio del Consejo Federal de Energía y el Consejo Federal de Energía Eléctrica. Sí, aquello que les recuerdo, y me permito acotarlo yo, les recuerdo que estamos hablando del Plan Nacional de Transición Energética para el 2030. Esto ya fue promulgado como la resolución 117 de la Secretaría de Energía. Está en el boletín oficial, lo tenemos publicado también en la web de MEXA y obviamente está en la de la Secretaría de Energía. O sea que todo aquel que quiera entrar en profundidad en los distintos aspectos, yo particularmente rescato que hay un ordenamiento en la primera parte del documento sobre toda la legislación vigente, que me parece también muy importante, las leyes, decretos, resoluciones que se han ido tomando a lo largo de la historia están allí compendiados, es muy interesante para leer, y bueno, y obviamente todos estos temas desarrollados en profundidad. Y también en la resolución 518 de la Secretaría están los lineamientos para el 2050, ¿sí? O sea que eso también está publicado, con lo cual, bueno, puede ser material de interés para los que nos están escuchando. Cecilia, una de las preguntas es, ¿qué quiere decir que Argentina es acreedor ambiental? ¿No emite más de lo que captura? Que en términos globales, ¿no? La frase somos deudores financieros pero acreedores ambientales, es que en términos globales aporta muy por debajo de lo que es a las emisiones, creo que ahí tenía el número, 0,6, 0,8 en el sector de energía, con respecto a lo que es su población y desarrollo industrial. Ahora ningún país ha llegado a emisiones netas cero, si a eso te referís, que capture lo mismo o más de lo que produce, eso ningún país. Lo que tenemos es una situación de emisiones a nivel global. Ahora, si pusiéramos el mismo nivel de esfuerzo para Argentina que para China, India o los Estados Unidos, realmente eso no tendría sentido porque nosotros no aportamos en la misma medida. Ahora mismo estamos pensando en niveles de aporte globales, por eso la idea de deudor, de acreedor ambiental. Nosotros no somos los que más aportamos en términos de nuestra población, de ese territorio y de desarrollo. En una pregunta nos plantean que, bueno, la ley 27191 del año 2018 comprometía llegar a un 20% de energías renovables en la matriz energética, ¿sí? Para el año 2025. ¿Puedes repetir la primera parte de esa pregunta? Sí, Perdón, no la escuché. la ley 27.191 comprometía llegar a un 20% de energías renovables en la matriz energética nacional para el año 2025. ¿Se va a lograr ese objetivo? Nosotros entendemos, vamos a hacer ahí una distinción además de lo que hay que no me puedo a favor, porque si no ya estaríamos ahí. La ley de promoción de energías renovables, en realidad lo que pide es un objetivo para las energías renovables que están contempladas en esa ley, que por ejemplo no incluye la hidroeléctrica, las hidroeléctricas grandes, o sea, Yacyretá no estaría incluida, si se quiere, en ese, casi ninguna de nuestras hidroeléctricas estaría incluida en ese objetivo. Nosotros, y eso lo van a ver reflejado en el plan, entendemos que todas las energías, que la hidroeléctrica grande también es una energía renovable. ¿Por qué nos importa hacer esta aclaración? Porque van a ver que en los objetivos finales del plan tenemos una mayor penetración de energías renovables, y además porque esa distinción que se estaba haciendo en Argentina, que a decir verdad, en términos de emisiones, terminaba siendo muy confusa hasta por parámetros internacionales. Cuando uno miraba cómo reporta Estados Unidos, cómo reporta Brasil, cómo reportan Paraguay, digo, países que tienen y vecinos, ¿no? En el caso de Brasil y Paraguay, que tienen hidroeléctricas muy importantes, siempre las incluyen. Habiendo aclarado eso, porque se va a ver que que tenemos un número de renovables superior para el 2030,
nosotros entendemos que sí, estamos llegando para el 2025, también se hizo ahora la última incorporación de CAMESA, las RNMDI, y nos dan los números. Si los proyectos si los proyectos no se atrasan. Nosotros sí tuvimos ese problema con proyectos que fueron asignados en años anteriores, en la incorporación de renovables, que era algo que no contemplaba la ley, la ley es un régimen de promoción para proyectos específicos, perdieron financiamiento y eso retrasó un poco completarse, pero están dadas las condiciones y por eso también estamos acompañando con el desarrollo de infraestructura, que hoy uno de los cuellos de botella, como decía antes, para la incorporación de mayor generación y para poder cumplir con los objetivos de la ley, es que por mucho tiempo no se hicieron líneas de transmisión. Si las pudiéramos hacer, tendríamos la forma de llegar más rápido a ese objetivo. ¿Dónde se puede ver el Plan 2035 de líneas de transmisión? Es una resolución, que ahora le voy a pedir a la gente que me diga el número, no me acuerdo, pero también es una resolución aprobada perdón, es un plan aprobado por resolución y publicado en el boletín oficial. Ahora pido que me recuerden el número exacto porque no lo recuerdo. Y en relación a este punto, ¿qué expectativas tienen para la participación privada en nuevas líneas de transmisión a partir de la nueva regulación que incluye financiamiento del Estado hasta el 50%? La parte específica del desarrollo, sé que en ciertas industrias están teniendo teniendo muy buena recepción. No tengo el dato específico sobre cómo está avanzando eso, porque no lo estoy llevando yo dentro de lo que es la Secretaría de Energía, pero entiendo que está teniendo muy buena recepción. La resolución del plan de transporte es la 507 del 2023. Ok, gracias. No me acuerdo, tenemos muchas resoluciones, ya digamos, Sí, sí. en junio ya teníamos 500, es casi imposible que me pueda acordar de todos los números, disculpa. Sí, está claro. Comentaste la incidencia de la energía nuclear en cuanto a que se destaca por ser cero emisiones y la importancia que esto puede tener en la transición energética. Pero, ¿qué pasa con la disposición de los residuos? Bueno, eso es cómo se define en términos globales que una energía sea de cero emisiones, es en su producción. Efectivamente es un desafío adicional para todos, para aerogeneradores, para gasoductos, para línea de transmisión, todo cuáles son los desechos finales. El nuclear, además de tener un potencial impacto ambiental, tiene además un impacto, si quiere, más claro sobre la vida de forma directa. Pero cuando y por eso es algo que se estudia, nosotros somos ahí parte de la IAE, que en cuanto a los estándares de seguridad para el desecho, el uso de la energía nuclear, tiene, digamos, ese es el estándar a nivel global para todos los países que tienen desarrollo nuclear. Hay distintas técnicas de cuidado, hoy por hoy son seguras, son caras también, nosotros tenemos buenos desarrollos en ese sentido. Cuando se miden las emisiones, pero quiero diferenciar algo, cuando se miden las emisiones o el tipo de energía, efectivamente hay uno de los puntos a tratar y mejorar dentro de lo que es cambio climático, que es qué se hace después con los desechos. Yo, que en ese sentido lo miro más desde el lado de generación, se considera una generación de cero emisiones, pero eso no significa que no tenga problemas, no solo en términos ambientales, sino además potencialmente directos sobre la gente, pero por eso justamente tenemos una larga trayectoria, es una tecnología que se viene tratando hace un montón y con estándares de seguridad altos. Pero eso también, a ver, los aerogeneradores también, la pregunta es qué pasa después de 30 años, dónde los vamos a poner, digamos, eso, el tema de los desechos de todas las energías es un desafío, se está estudiando a nivel de todos los países del mundo, digo, no es solamente un desafío para Argentina, es un desafío para todos los países. Hablaste en su momento del factor de carga, los excelentes factores de carga que tiene Argentina en la generación de renovables.
y mencionaste del 55 al 65% la eólica. Nos preguntan por la solar, que aparentemente, por lo menos a quien hace la pregunta, no quedó claro. En la solar está 25, y le voy a decir algo, que cuando estaba pasando me di cuenta que hice un error en ese slide, pero vamos a mostrar los datos de CAMESA directamente. Voy a hacer esta trampita que está alrededor de 25 el factor de carga, los datos de CAMESA para junio del 2023, que también son públicos. Pero sigue siendo muy bueno para lo que es el desarrollo actual de las tecnologías, y para lo que es nuestro recurso solar. Y voy a hacer acá un ejemplo, me voy a permitir, Daniel, esa pregunta para decir uno de los temas que siempre se discute dentro de la Secretaría y con otros actores cuando pensamos nuestro pase a renovables y lo que es la relación entre el desarrollo tecnológico y los esfuerzos que debería hacer Argentina. Y siempre usamos el ejemplo del recurso solar. Las primeras veces que cuando se empezó a desarrollar el recurso solar hay un tema de tecnología directamente, ¿no? ¿Cuánto se desarrollan los mismos paneles? Los primeros paneles solares no eran muy buenos, eran caros, no eran muy buenos, y no es donde Argentina, por ejemplo, se enfocó en un principio. Nosotros llegamos 5 o 10 años tarde a la revolución de los paneles solares. Ahora bien, cuando llegamos eran mucho mejores paneles solares, salieron más barato, y ahora tenemos muy buenos factores de carga gracias a eso, porque es una mezcla entre nuestro recurso solar, pero el desarrollo tecnológico también para captarlo. Que pienso que es algo que nos debería servir, a veces cuando alguien dice Argentina ya debería estar haciendo, no sé, la última tecnología, a veces las últimas tecnologías no están del todo probadas, y si se espera su desarrollo, después podemos tener mejores y a un precio más competitivo. ¿Qué políticas en materia de captura de carbono está tomando el gobierno nacional? En materia de captura de carbono, ahora mismo lo que estamos haciendo son políticas más orientadas a su estudio. En ese sentido, no hablé de eso, pero somos parte de varias cooperaciones internacionales que se están fijando en captura de carbono. Una, a la que Argentina se adhirió en Glasgow en el 2021, es Net Zero World Initiative, que es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos con nueve países a nivel mundial. Justo en unas pocas semanas es su ministerial. Dentro de, por ejemplo, esa cooperación, que es con el apoyo técnico de los laboratorios, por ejemplo, NREL y de los otros, de lo que es el sistema de laboratorios de Estados Unidos, dan apoyo técnico, estamos estudiando las posibilidades de captura de cuáles son las mejores tecnologías y más costo efectivas para captura de carbono a nivel del país, y en ese caso además estamos trabajando en particular, por ejemplo, con La Pampa, para que se desarrolle un proyecto piloto. De nuevo, por lo que es costo y desarrollo tecnológico, es algo que se está estudiando, y en eso estamos en línea con lo que es el desarrollo internacional, pero bueno, haciendo los estudios específicos para Argentina para ver cuál es el camino el mejor camino a seguir, y con menos impacto de nuevo, porque después también está el impacto que puede tener la captura. Bien, hay una pregunta que tiene que ver con profundizar el proyecto de promoción del GNL. A ver, por una cuestión de tiempo, me permito referenciar que justamente venimos de hacer un webinar en MEXA con Griselda Lambertini del CEARE, y está publicado el video donde se habla in extenso de ese proyecto de ley. Luego hay uno también incluso de la ley de promoción del hidrógeno, con lo cual se acceden al canal de MEXA en YouTube, con MEXA en línea, así se llama. Allí tienen la exposición de Griselda, que realmente fue muy, muy exhaustiva en estos temas. De todas maneras, si vos querés agregar algo, Cecilia, obviamente que te agradecemos. No sé cuál fue la pregunta, perdón. Tal vez No, hablaba de profundizar sobre la ley de GNL, era general la pregunta, no era específica.
Bueno, el proyecto de ley de GNL efectivamente está, creo que hice alguna mención, asumiendo que todos participan en todas las proyecciones de MEXA, a que estuvo esa presentación. Celda también estuvo la presentación, y también se puede acceder por YouTube, a la presentación de la Secretaria de Energía frente al Congreso de la Nación defendiendo el proyecto, y a la presentación también de YPF frente a la Comisión, no al Congreso en pleno, sino a la Comisión de Energía, también defendiendo el proyecto. Es un proyecto que entendemos que sirve para sentar, que es muy importante que salga ahora. Ahora, nosotros estamos hablando todavía de que el gas natural es un combustible de transición, pero si se llegaran a desarrollar muy rápidamente otro tipo de tecnologías, y además no es que estamos pensando que dentro de los próximos 100 años se va a estar usando a nivel global el GNL. Entonces, pensamos que es un momento crítico para poder tratar y aprobar ese proyecto, y que se empiecen ese proyecto de ley, y que se empiecen a desarrollar los proyectos locales sobre el punto. Bien, una pregunta. Vi ahí una pregunta, porque justo sí abría el chat, que tenía que ver con lo de captura de emisiones, el estudio del Centro de Ingenieros de Captura de Emisiones a través de la forestación. Sí, lo conocemos, y forestación se está estudiando, pero esto también entra dentro de ley de bosques, nada más para hacer una mención, pero encantado, si querés, Enrique, después se puede hablar, pero es uno de los temas que hemos estado discutiendo específicamente también, para lo que tenía que ver dentro del proyecto de ley de GNL, captura de carbono. Tecnologías de captura de carbono, si había no que incluir forestación. Sí. Bien, hay también una pregunta allí que tiene que ver con cómo se está pensando el declino de la cuenca austral. Yo tengo mi propia respuesta, pero la invitada sos vos. Me encantaría escuchar la tuya también, Daniel. Sí, a continuación. Bueno, nosotros estamos trabajando, y también se ve en las últimas rondas del Plan Gas, que es justamente en precios promocionales, digamos, como de una política de promoción, en los precios para las cuencas en declino, no solamente de la cuenca austral, y esta es una de las primeras políticas que se están haciendo efectivamente orientadas a ese punto. Y después, por supuesto, está el estudio de las potencialidades de desarrollo, si una vez, cuando ya no se puedan utilizar más las cuencas, sus posibilidades de uso. En esos dos ejes se están trabajando. Primero, en incentivar, en seguir incentivando la producción, porque obviamente lo que es más cara en este momento, y eso es por medio de incentivos económicos, y después se están haciendo los estudios, y eso es parte de las cooperaciones internacionales para las potencialidades de uso después. Bueno, lo que yo puedo acotar o sumar es que ya está en desarrollo, digamos, un proyecto tan importante como es Fénix, offshore, del consorcio Total, PAE y Wintershall, ¿sí? Operado por Total. La plataforma está en construcción, y hay una previsión inicial de una producción de unos 11 millones de metros cúbicos día, lo cual es muy importante. Y respecto a la cuenca austral continental, me parece que el proyecto de exploración de Palermo Aike, que lo mencionaste en algún momento, también es muy importante. Es un proyecto que están llevando a cabo Compañía General de Combustibles, CGC e YPF. Está por comenzar, está prometido hacia fines del mes de agosto, el comienzo de la exploración. Y bueno, sobre eso de paso la propaganda, la publicidad, mejor dicho. El día 18 vamos a tener un webinar con la participación de Fernanda Raggio de YPF y Pablo Chevli de CGC, hablando justamente de Palermo Aike. Así que bueno, les va a llegar la invitación para asistir al webinar. Perdón por tomarte un minuto de tu participación, Cecilia. Bueno, a ver si no veo... No, igual claramente yo lo había entendido distinta la pregunta, o sea, no la había leído, no había pensado que estaban preguntando, perdón, había entendido para el lado del plan. No, así que gracias por la aclaración.
Bien, bueno, hay algunas preguntas más que tienen que ver con, por ejemplo, ¿qué podés decirnos sobre la generación mareomotriz? En Santa Cruz se están haciendo los estudios, y eso está dentro del sistema de, ahí no me sale, el sistema de universidades públicas nacionales, sistema de investigación, tiene un nombre técnico que ahora no me sale, pero lo que se refiere es al núcleo de lo que hace el sistema científico nacional. Universidades se está estudiando principalmente en Santa Cruz las posibilidades de su desarrollo. De nuevo, esto es importante también recordar, que no es que todo se centraliza dentro de la Secretaría de Energía o dentro del Estado Nacional, sino que se busca tratar de ser organizador o coordinador de las distintas representaciones de intereses y posiciones al respecto. Pero así se está estudiando específicamente en Santa Cruz, creo que hay ya información pública disponible. Si no, dicho sea de paso, voy a hacer yo una publicidad de algo, Daniel, con tu permiso. Tenemos una cuenta de email para difundir este tipo de información, que es plandetransicion@ministerioeconomia.gov.ar, indistinto si usan gov con B corta o gov con B larga, donde podemos dar esta información. También está disponible, y lo pusimos en la página, una encuesta que estamos haciendo para ir monitoreando, para quienes quieran participar, opiniones de la gente en cuanto a la política de transición energética. Que de paso yo también hago la publicidad. Muy bien, está muy bien. Cecilia, muchísimas gracias por tu predisposición, tu participación y el contenido. Hablando de eso, nos están pidiendo si se puede distribuir el PDF. En caso de que estés de acuerdo, nos lo envías a MEXA y nosotros lo ponemos a disposición. ¿El PDF del plan o el PPT de la presentación? El PPT. El plan, como dije, está en la resolución 517, publicado en el boletín, publicado en MEXA, o sea, si acceden a mexa.ar, nuestra web, en el área de normativa, encuentran la resolución de todas las resoluciones de la Secretaría, bueno, leyes, decretos, resoluciones, están publicadas, linkeadas en nuestra web, así que también está allí para que lo puedan consultar. Pero ahora nos están pidiendo, y reiterado, de contar con el PPT que usaste de apoyo. Cecilia, mil gracias nuevamente. Gracias a todos los que asistieron al webinar. Recuerden que van a recibir el link para ver el video, aquellos que lo quieran volver a recorrer. Bueno, gracias nuevamente. Que tengan muy buen día. Buen fin de semana, cuídense y nos seguimos viendo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Daniel. Y gracias a todos los que se quedaron en la presentación. Saludos. Hasta luego.